Me alegra saber que existen este tipo de espacios en los que uno puede expresar sus experiencias extrañas, ya sea con la brujería o de cualquier tipo. Para fines de este relato yo quiero mantener el anonimato de mi persona, así que me pondré el nombre de Javier. Yo actualmente tengo 50 años. Vivo en la zona de Chiapas, acá en la República Mexicana. Por acá me vine a vivir después de una situación que ya enseguida conocerán. Cuando era joven, yo vivía en un ranchito de Michoacán. Yo era un hombre muy intrépido y aventurero. Yo no le tenía miedo a nada. Y como allá en el rancho ha sido la costumbre de siempre que los hombres se van de mojados a los Estados Unidos para trabajar, yo también crecí con esa idea y sabía que, llegada la suficiente edad, me tenía que aventurar en esa travesía, no importando que eso me costara la vida. Yo tenía 19 años y para ese entonces me acababa de casar con una muchacha llamada Ofelia. Ella era una joven que yo me había traído desde otro rancho más lejos. Ella dejó todo para estar conmigo. Vaya que yo estaba bien enamorado, y ella también al parecer de mí. Lo lamentable es que yo no tenía un buen trabajo para darle una buena vida. Apenas teníamos un terrenito prestado en la casa de mis suegros, en el que habíamos fincado 2 cuartitos y un baño. Una habitación era para nosotros y el otro es para cuando tuviéramos un bebé. Pero pasó que en cuanto nos casamos, a las pocas semanas, salió una oportunidad que yo no podría desaprovechar. Un tío por parte de mi papá, mi tío Toño, muy querido para mí, me ofreció trabajo seguro allá en Estados Unidos. Lo mejor es que la paga era buena. Eso sí, teníamos que ir de mojados, y el riesgo de cruzar era el mismo como el de cualquier otro indocumentado. Pero llegando a Estados Unidos, tendríamos asegurado un lugar a donde llegar y un sueldo seguro para comprar comida y sobrevivir. Yo sin pensarlo y con el dolor en el alma de dejar a mi Ofelia sola, me fui con la idea de que solo fuera un año en Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo ya lo decidirían las circunstancias. Estando en Estados Unidos, comencé a mandar dinero para que Ofelia iniciara la construcción de una casa nueva, una en un ranchito vecino al que vivíamos, pues nos habían ofrecido un terreno a muy buen precio. Así que cada mes yo le mandaba su dinero a mi mujer, y comenzó la construcción así de nuestra casita. Antes no había internet y esas cosas que hoy existen, así que yo confiaba plenamente en Ofelia, y sabía que todo iba de maravilla, porque sus palabras me hacían sentir seguro. Pasaron 2 años y ya estaba yo a punto de regresar para Michoacán. Sin embargo, yo estaba preocupado porque en las últimas cartas que Ofelia me mandaba, ella ya no sonaba muy alegre ni cariñosa. Al contrario, sonaba muy distante y algo fría. Cuando me regresé a Michoacán, llegué primero a la casa de mi tío, pues el transporte ahí fue donde nos dejó. Yo estaba muy emocionado de ir de inmediato a donde mi nueva casa estaba, así que esperé al amanecer, pues llegamos de noche aquella vez. Al día siguiente, muy temprano, tomé la camionetita de mi papá y me fui para el ranchito vecino, aquel que daba como a media hora de distancia. Cuando llegué y por las señas que me había dado Ofelia, vi una bonita casa de una planta. De verdad que era un lugar muy hermoso. De inmediato me invadió el orgullo de saber que con todo el esfuerzo que había hecho en Estados Unidos, había valido la pena todo el sacrificio. Así que sin pensarlo me acerqué y toqué en el barandal, ya que había un candado puesto. Cuando abrieron, me sorprendí mucho de ver que quien salió no era Ofelia, sino una señora que yo realmente no conocía. La mujer me respondió que Ofelia ya no vivía en ese lugar y que ella ahora era la nueva dueña de la casa. Yo no sabía qué decir. El hígado me iba a explotar de rabia. Mi cabeza no me daba para entender qué estaba pasando, pero era evidente que Ofelia me había defraudado. Así que le expliqué a la mujer que yo le había mandado dinero de Estados Unidos a Ofelia para construir esa casa, así que quería que me dijera dónde estaba mi mujer.
Aquella señora me dijo que en efecto Ofelia le había vendido esa casa y se había marchado para otro rancho. Lo peor de todo es que Ofelia se fue con otro hombre y con mi dinero también. Aquella señora no me supo decir para dónde se fue Ofelia. Sin embargo, me dio la indicación de a quién debía yo preguntar para obtener más información. Yo estaba de verdad muy enojado, desesperado, y no me quedó más que ponerme a averiguar con los pocos pobladores de los alrededores el paradero de Ofelia. Qué sorpresa me llevé días después, cuando me enteré que Ofelia se había vuelto amante del maestro que construyó la casa. Aquel hombre, como era soltero y joven, la engatusó y la conquistó. Él me había robado a mi esposa y me había quitado las esperanzas de una vida mejor. Aquello me deprimió tanto que pasé meses y meses muy borracho, gastándome el dinero que me había traído de Estados Unidos en botellas de alcohol. Y también me la pasé averiguando para dónde se había ido Ofelia a vivir. Yo solo necesitaba saber por qué me dejó y por qué se llevó todas mis cosas. Por fortuna de ir recolectando información, logré dar con el paradero de mi esposa. Así que sin pensarlo, decidido fui hasta dicho lugar. Ella se había ido a vivir a otro rancho que quedaba a 2 horas de distancia. Cuando llegué al lugar, vi que la casa en la que vivía era muy parecida a la que construyó con mi dinero. Así que asumí que aquel maestro albañil se la construyó para que vivieran juntos. Yo no toqué en su casa, sino que me esperé a que ella saliera a la tienda o algún mandado para así abordarla. Cuando la vi, me quedé sin palabras, porque ella salió de la casa empujando una carriola con un bebé. Ella ya había tenido un hijo de aquel amante que se consiguió. Cuando Ofelia me vio, parece que vio al mismo demonio, porque se puso toda amarilla, y yo apenas estaba comenzando a reclamarle, cuando salió de su casa aquel amante suyo que al parecer ya era su esposo. Yo no sabía qué pensar, estaba completamente confundido. Cuando se acercó a aquel hombre, él me insultó y terminamos agarrándonos a golpes en una brutal pelea. La verdad es que yo sí le puse una friega bien sabrosa. Tenía que desquitarme de todo lo que me habían hecho. Poco a poco las personas de los alrededores salieron a separarnos, y la madre de aquel hombre también salió de la misma casa de Ofelia. Aquella viejita comenzó a maldecirme porque le dejé bien golpeado a su hijo. La mujer parecía una bruja. Aún recuerdo su mirada, pues uno de sus ojos estaba completamente blanco, y pese a que yo no sabía que ella podría ser peligrosa en el futuro, en ese momento traté de ignorar las palabras de aquella mujer. Ofelia lloraba y la madre del hombre me amenazaba con que me arrepentiría, que ella no se quedaría con los brazos cruzados, pero me lo decía en un tono muy serio. Yo le dije a Ofelia que la demandaría para quitarle mi dinero. Yo ya no la quería a ella, solo quería lo que con mi esfuerzo me gané. Yo me regresé muy triste a mi casa, pensando en qué es lo que iba a hacer, cómo empezaría de nuevo mi vida. Pasaron los días y yo ya estaba listo para ir a la capital, a buscar un abogado que me ayudara a resolver el problema. Pero algo me detuvo. Esa mañana yo amanecí con una molestia en la garganta. No me dolía ni nada, solo sentía como si se me hubiera inflamado. Yo podía respirar muy bien, pero era extraño que mi voz estaba muy ronca. Así que decidí que iría con el abogado en cuanto me sintiera mejor. Pero esas mejorías no llegaban. Pasaron los días y la cosa empeoraba, porque yo perdí mi capacidad de hablar por completo. Yo me esforzaba, pero nomás no me salía la voz. Y lo peor de todo es que otras cosas comenzaron a ocurrir, pues fui perdiendo la movilidad en mis brazos y en mis piernas. Yo sentía claro como si me encajaran alfileres por todo el cuerpo. Me dolía mucho y yo sin poder gritar sentía que me moría. Mi mamá desesperada me llevó al doctor, pero este nos dijo que necesitaríamos muchos estudios muy caros, y pues no teníamos dinero para cubrir dichos gastos. Nuestra fe se iba perdiendo, y yo me sentía con mucho miedo, porque todo había ocurrido de una manera tan espontánea.
que no había explicación alguna para lo que yo estaba viviendo. Mi abuelita, que aún vivía, de verme y al saber las cosas que yo había vivido con Ofelia, de inmediato dijo que Ofelia era una bruja y que me había hecho un trabajo. Para mi abuela no había otra explicación para aquel mal que me invadió de manera tan repentina. Así que ella recomendó que me llevaran a un rancho de Chiapas. Ella conocía de una mujer que quitaba trabajos de brujería. Se trataba de una señora viejita muy poderosa que vivía en las faldas de un cerrito. Mi madre le contó a mi papá todo aquello, pero a él solo le daba risa. Él no creía en la brujería y afirmaba que mis males me los había ganado por andarme metiendo con viejas argüenderas como Ofelia. Aún así, él dijo que nos prestaba su camioneta para movernos. Solo necesitaríamos un chofer. Por suerte, para ese entonces, mi tío Toño acababa de regresar nuevamente de Estados Unidos, y él, sin dudarlo, cuando le contamos, nos hizo el favor de llevarnos a mi madre, a mi abuela y a mí. Aún recuerdo que en la parte de atrás de la camioneta, que era tipo pick-up, treparon un colchón y ahí me acostaron porque yo ya no podía ir sentado, pues de inmediato me prendían los piquetes en todo el cuerpo y me tenía yo que quedar tieso para que no me doliera. Aquel fue un viaje largo, pues no podíamos ir muy rápido. Cualquier sacudida de la camioneta me provocaba unos dolores terribles en los músculos y en los huesos. A mí ya me daban por muerto. Un par de semanas más y seguro ya no la contaba. Para llegar a la casa de la curandera, tuvimos que atravesar muchos caminos que parecían estar rodeados de selva. Yo iba muy cansado y moribundo, tanto así que no recuerdo mucho de lo que pasó. Lo que más recuerdo es que cuando la mujer curandera de la que nos habló mi abuelita me vio tirado y en tan malas condiciones, no dio muchas esperanzas de salvarme. Ella afirmaba que si mi mal era una cuestión médica que no fuera relacionada con la brujería, ella no lograría quitarme aquella enfermedad. En cambio, si el origen de mi mal estaba en un trabajo o maleficio hecho por alguna venganza o envidia, las posibilidades de mi curación eran mucho mayores. Aún así ella intentaría ayudarme, así que le pidió a mi tío y a otro señor que era su ayudante que me acostaran en una cama de concreto que había dentro de aquella oscura habitación. Hacía un calor horrible y yo tenía mucho miedo. No sabía lo que iba a pasar. La mujer pidió que me desnudaran y solo me cubrieran mis partes íntimas con un trapo. Después ella, sin tocarme, comenzó a pasar sus manos sobre mi cuerpo a una distancia de 30 centímetros. La curandera dijo que debía conectarse e interpretar mi campo de energía. Yo no entendía esas cosas y hasta ahora tampoco, pero ella nos pedía silencio y sobre todo respeto a lo que ella hiciera. La curandera entró en una especie de trance, del cual un rato después comencé a ver cómo la mujer se adolecía en el estómago. Parecía molestarle mucho, es como si ella hubiera absorbido mi mal. Aquello fue tan fuerte que la mujer se agazapó un poco para aliviar un momento el dolor. Al verla así tan mal, su ayudante se acercó y la sacó del trance con unas extrañas palabras que yo no comprendí. La curandera abrió los ojos y guardó silencio un momento. Después comenzó a hablar. La curandera dijo que una mujer, a causa de una venganza, me había sembrado los males que yo padecía. Aún recuerdo sus palabras que decían: «Te metiste con una de las poderosas, muchacho, pues ¿qué andabas haciendo?». De inmediato recordé a la suegra de Ofelia, aquella vieja bruja a la que le golpea a su hijo. Ella me amenazó, y ahora veo que resultó ser una bruja de gran poder. La curandera procedió afirmando que intentaría sacarme el mal del cuerpo. Así que ella, muy tranquila, fue a un rincón del cuarto y reunió algunas hierbas. Después, con sus manos, tomó las hierbas y las colocó en un molcajete. Así, instantes después, se puso a molerlas y las virtió en agua para ponerlas a hervir.
Un momento después, la mujer vació aquel líquido en un pocillo de barro. Entre ella y su ayudante me ayudaron a recostarme para beber aquella sustancia. El brebaje tenía un sabor muy feo, era muy sanguíneo, pero con dificultades me lo tragué todo. Instantes después yo no recuerdo más. Pero por palabras de mi madre, que ella sí vio todo, aquella curandera, mientras me tenía tendido en la cama de concreto, tomó un cuchillo y me abrió el estómago. La sangre corría de mi cuerpo y mi mamá, quizá al asustarse, trató de intervenir, pero el ayudante de la curandera le pidió a mi madre que por favor confiara, pues aquella señora estaba en un trance y no la podíamos interrumpir. Instantes después, la curandera introdujo sus manos en mi estómago y comenzó a hacer movimientos como si estuviera buscando algo. La curandera, después de aquello, sacó las manos, pero en su mano derecha sostenía algo que encontró dentro de mi estómago. Era como un hilo de carne de color negro y muy largo. Ella lo fue jalando lentamente hasta que lo sacó por completo. La escena fue impresionante. Mi madre no lo podía creer, más cuando vio cómo la mujer cerró la herida e hizo algunos movimientos extraños con sus manos para unir de nuevo la piel de mi abdomen. Cuando la curandera terminó, le pidió al ayudante que le arrimara una especie de telas que se usarían para vendarme el abdomen, y después me cubrieron con cobijas y me dejaron descansar. La curandera pidió a mi madre, a mi abuela y a mi tío que se acostaran a descansar en unos de los petates y que tendrían que quedarse 3 días ahí en casa a esperar a que yo pudiera salir a la intemperie sin que me hiciera daño. Pasaron esos 3 días y mi madre y mi abuela convivieron con la mujer, comieron ahí y hasta dieron un par de paseos por la zona. Cuando yo estuve listo y desperté, la curandera me dio de almorzar algo suave y me explicó que me habían hecho una magia muy fuerte, que había mucha ira en el trabajo que me hicieron y que el mal había afectado mi estómago, mi garganta y parte de mi cerebro. Pero ella por fortuna lo pudo sacar. Ella nos explicó que lo que hizo fue una especie de cirugía espiritual y también me dijo que mientras yo dormía y a petición de mi abuela, se había decidido que se regresaría el mal a quien causó mi estado de enfermedad. Yo no estaba muy de acuerdo de eso. A mí nunca me gustaron las venganzas, pero ya no había para atrás. Así serían las cosas. Después de toda aquella travesía, agradecimos a la curandera su apoyo y su ayuda, y nos subimos a la camioneta para regresar a casa. Yo con el día a día me fui sintiendo mejor y recuperé el habla y la movilidad. La alegría me regresó al cuerpo y me sentí más tranquilo. Me sentí nuevamente listo para comenzar una vida distinta. Al año siguiente yo ya me sentía a la perfección. Mi tío nuevamente consiguió una oportunidad de trabajo en los Estados Unidos, así que él fue recolectando trabajadores de mi rancho y de ranchos aledaños. Yo acepté sin pensarlo a ir con él de nuevo y emprender la marcha a una nueva vida. En la mañana que partimos, la camioneta de mi tío se detuvo en el último rancho para subir a los últimos 2 hombres que nos acompañarían. Me causó gran sorpresa ver que habíamos ido al rancho en el que vivía Ofelia con su nuevo marido y con la bruja aquella de su suegra también. Esperamos un par de minutos arriba de la camioneta y al pasar estos, vi a lo lejos que se venían acercando 2 hombres, pero no venían solos. Aquellos venían acompañados de 2 mujeres. Una de estas venía sentada en una silla de ruedas y la otra la venía empujando. De inicio no presté atención, pero cuando venían más cerca, vi que la mujer en silla de ruedas era Ofelia y la venía empujando la bruja de su suegra. A Ofelia se le veía muy mal, sus manos estaban tiesas y su cara se veía chueca, como si le hubiera dado una embolia o algo así. Pobre de ella. Ahora veo que de Ofelia salió la idea de desquitarse conmigo, haciéndome aquella brujería, todo por golpearle al marido.
Lo malo es que a ella se le regresó multiplicado el mal que me hizo con ayuda de su suegra. Y tanto Ofelia como su suegra iban a acompañar al marido de Ofelia, quien se iría con nosotros a Estados Unidos junto con uno de sus primos. Me dio mucha tristeza ver a Ofelia en ese estado. Yo no le deseaba ese mal, pero al final las cosas cayeron por su propio peso. Yo me hice el que no los vi. Me puse mis lentes oscuros, mi gorra y me volteé. Ya no quería más problemas con ellos. Ya cuando llegamos a la central camionera en la capital, nos dispersamos un poco y en la frontera ya no vi más al marido de Ofelia. A él parece que lo mandaron a otra ciudad a trabajar. Cuando pasó el tiempo y regresé a México después de varios años, yo me fui a vivir a Chiapas, donde pude hacer una mejor vida y me casé de nuevo. Me alegra haber salido de aquella situación lamentable que viví con Ofelia, con su suegra y con aquella brujería que me hicieron, porque de no haber sido así, jamás les hubiera compartido este relato. Antes de cerrar con el episodio, quiero mandar un abrazo y una felicitación de cumpleaños a Alexandra Rodríguez, quien estuvo cumpliendo años el día domingo. Ella no se pierde uno de nuestros episodios. También quiero mandar saludos cálidos para Emma Vázquez en Lima, Perú, quien también nos sigue muy de cerca y también escucha todos los relatos. Con esto no me queda más que agradecerles por su presencia, no se vayan sin poner un me gusta y nos vemos en otro episodio.